Buenas tardes, mi nombre es Margarita Aguilar Romualdo y continuando con los temas, continuamos con procesos y solicitudes del servidor UDP. Bueno, pues ¿a qué se refiere esto? Pues al igual que el tema anterior, pues las aplicaciones basadas en TCP, pues las aplicaciones de servidor basadas en UDP, pues se les pueden llegar a asignar números de puerto conocidos o registrados, pues como de hecho se puede observar en la figura que está aquí de este lado. Y pues cuando esas aplicaciones o esos procesos se pueden llegar a ejecutar, en un servidor pues aceptan los datos que coinciden con el número de puerto asignado. Y cuando UDP recibe un datagrama destinado a uno de estos puertos, envía los datos de aplicación a la aplicación adecuada en base a un número de puerto. Continuando con los procesos de cliente UDP, pues ¿a qué se refiere esto? Realmente se refiere como en TCP, es totalmente la comunicación entre cliente y servidor, y esta es iniciada por una aplicación cliente que solicita los datos a un servidor. Y bueno, el proceso de cliente UDP selecciona dinámicamente pues un número de puerto de intervalo de números de puerto y lo utiliza como un puerto de origen para la conversación. Y existen por ejemplo, está lo de clientes mandando solicitudes UDP. Y esto se refiere a que puede llegar a existir cuando, como se puede observar en la imagen, existe un cliente que tiene la solicitud DNS del cliente 1 en el puerto origen 49152 al puerto destino 53. Tiene un servidor que es DNS en el puerto 53 y el radius puerto 1812. Y al cliente 2, que es la solicitud de autenticación de usuario radius del cliente 2 y tiene un puerto de origen 51152 y un puerto de destino 1812. Pasando a la siguiente, el siguiente ejemplo es una solicitud UDP de puertos de origen. Como se puede llegar a observar en la imagen, pues las solicitudes de los clientes se generan dinámicamente números de puerto de origen, y en este caso pues el cliente 1 está utilizando un puerto de origen 49152 y un puerto de destino 53. Y el cliente 2 tiene el puerto de origen 51152 y un puerto de destino 1812. Y pues el cliente solicita al servidor UDP que utilice los números del puerto bien conocidos como puerto de destino. Pasando a UDP, solicitud de puertos de origen, pues se puede observar en la imagen que cuando el servidor pues responde a las solicitudes del cliente, pues invierte los puertos de destino y origen a la solicitud inicial y utiliza los puertos aleatorios como puertos de origen. Y el último es el de destino de respuesta UDP. Se puede igual observar a los dos clientes y al servidor. Y en este caso, en respuesta del servidor a la solicitud DNS ahora en el puerto de 49152 y la respuesta de autenticación radius pues ahora es del puerto 51152 y es la respuesta del servidor al cliente UDP y utiliza el puerto de origen del paquete de solicitud como un puerto de destino. Y UDP, respuesta de puertos de origen. A eso se refiere que son los puertos de origen en la respuesta del servidor y son los puertos de destino originales en las solicitudes iniciales. Igual se puede observar a los dos clientes y al servidor, y la respuesta del servidor pues al cliente UDP utiliza los números del puerto bien conocidos como el puerto de origen. Y ahora pasamos a la capa de aplicación.
Pues la capa de aplicación es la última capa dentro del modelo OSI. Y bueno, como se puede observar en la imagen, pues están todas las 7 capas. La primera es la física, la segunda la enlace de datos, la tercera es la de red, la cuarta de transporte, la quinta de sesión. Posteriormente le sigue presentación y la última es la de aplicación. En este caso vamos a ver la de aplicación. Pues esta capa o nivel pues funciona como una capa de abstracción básicamente que especifica todos los protocolos compartidos y todos los métodos de interfaz que pueden llegar a ser utilizados entre los hosts y todo en una red de comunicaciones. Y bueno, se puede observar que existe dentro de esta capa existe el sistema de nombre de dominio, el protocolo de transferencia de hipertexto, el protocolo simple de transferencia de correo, protocolo de oficina de correo, protocolo de configuración dinámica de host, protocolo de transferencia de archivos y protocolo de acceso a mensajes de Internet, los cuales van a ver un poquito más después. Ahora en la capa de presentación y sesión, como anteriormente se mencionó, pues ahora en la de presentación, esta tiene 3 funciones principales, las cuales son dar el formato a los datos de dispositivos de origen o presentarlos en una forma más compatible para que los pueda recibir el dispositivo destino. El segundo es el comprimir todos los datos de tal forma que pues se pueda descomprimir el dispositivo de destino. Y el tercero pues es cifrar todos los datos que pueden llegar a ser transmitidos y descifrarlos al recibirlos. Y básicamente en la capa de sesión su función es crear y mantener los diálogos entre las aplicaciones de origen y destino, y pues esta maneja todo el intercambio de información para poder iniciar los diálogos y mantenerlos activos, y para reiniciar sesiones que se interrumpieron o que pudieron estar inactivos durante un periodo de tiempo. Aquí. Bueno, en la capa de presentación se observa que están los diferentes formatos en los cuales se pueden llegar a observar para la capa de aplicación, que uno de los ejemplos más comunes es el .gif, el formato de intercambio de gráficos, o el Joint Photographic Expert Group, que es la JPEG, y los formatos gráficos de red, el PNG. Bueno, algunos protocolos que se pueden llegar a ver dentro de la capa de aplicación, pues se pueden llegar a utilizar, bueno, se llegan a utilizar más bien, para intercambiar todos los datos entre los programas que se ejecutan en los hosts de origen y de destino. Estos son algunos de los ejemplos que se pudieron investigar a más grandes rasgos o generalmente. El más conocido pues es el HTTP o de transferencia de hipertexto. Le sigue el protocolo de transferencia de archivos FTP, el protocolo trivial de transferencia de archivos, el TFTP, y el protocolo de acceso de mensajes de Internet, que es el IMAP, y el DNS, que es el sistema de nombres de dominio. El HTTP es aquel que todos básicamente utilizamos, y define cómo se formatean y transmiten los mensajes a través de Internet. Mientras el HTTPS es en el navegador, pues se usa un cifrado para proteger las comunicaciones HTTP, y pues autentica el sitio web al que se conecta el navegador. El FTP pues es aquel que establece las reglas que permiten a un usuario en un host pues acceder y transferir archivos hacia y desde otro host a través de una red. El TFTP es aquel protocolo que nos permite hacer la transferencia de archivos simple y sin conexión, con entrega de archivos sin reconocimiento y sin el máximo esfuerzo. El POP3 es aquel que permite a todos los clientes recibir el correo electrónico de un servidor de correo y la descarga del correo electrónico a la aplicación del correo local del cliente. El SMTP es aquel que permite a los clientes enviar correo electrónico a un servidor de correo y permite a los servidores enviar correo electrónico a otros servidores. El DNS es aquel que traduce los nombres de dominio a direcciones IP.
El bootp es el que permite que una estación de trabajo, pues, sin disco obtenga su propia dirección IP. El HCP es también igual muy conocido y este reemplaza a bootp y este permite que las direcciones vuelvan a utilizarse cuando ya no son necesarias. Y por último, el IMAP es aquel que permite a todos los clientes acceder a correos electrónicos almacenados en un servidor y también mantiene el correo electrónico en el servidor. Ahora, punto a punto en el modelo cliente-servidor. ¿A qué se refiere esto? Bueno, como se ve a la imagen, tiene que existir un servidor y un cliente y de esta forma, el cliente hace una solicitud hacia el servidor y el servidor tiene que tener una respuesta a través de la red. Básicamente, el cliente es una combinación del hardware y software que las personas pueden llegar a utilizar para poder acceder directamente a los recursos almacenados en el servidor. Pues los procesos del cliente y servidor pues se consideran parte de la capa de aplicación, ya que el cliente es el que comienza todo el intercambio solicitando todos los datos que desee al servidor, donde quien responde pues es enviando uno o más flujos de datos al cliente, o sea, al servidor. Y todos los protocolos de la capa de aplicación se describen en los formatos de las solicitudes y respuestas entre los clientes y servidores. Como en el ejemplo de acá, está el servidor y está el cliente. El cliente se supone que es el que tiene que estar haciendo las peticiones y el servidor es el que le va a entregar la respuesta. En este caso, le entrega unas, respuestas en ya formatos, puede ser en JPG, PNG, entre otras más como se vieron anteriormente. Y pues la transferencia real de datos, pues también se puede requerir la autenticación del usuario y la identificación de un archivo de datos que se vaya a transferir. El modelo de redes entre pares. Básicamente se accede a todos los datos de un dispositivo par sin utilizar un servidor dedicado. ¿A qué se refiere esto? Que este modelo pues realmente consta de dos partes. La red P2P y las aplicaciones. Y en una red así pues existen dos o más PCs, como se puede observar en el ejemplo. Hay dos PCs, está el switch y una impresora. Y pues estas están conectadas por medio de una red. Y estas pueden llegar a compartir recursos. En este caso puede ser, como por ejemplo está la impresora, y obviamente también comparten archivos, sin tener un servidor completamente dedicado, y pues todo terminal conectado puede funcionar como un servidor o como un cliente. En un intercambio entre pares, ambos dispositivos pues se pueden llegar a considerar iguales en el proceso de comunicación. Es igual como en el Peer 1, o sea, en la PC1, puede llegar a mandar a la impresora que imprima algo, un documento, así como también la PC2 puede mandar a imprimir un documento diferente. Y igualmente las dos computadoras pues pueden llegar a tener acceso a los mismos archivos. Y como se puede ver, la impresora pues está conectada directamente hacia estas mismas. Las aplicaciones de peer-to-peer. Bueno, en este caso, pues se supone, debe de ser, que ambos clientes pues puedan llegar a enviar y recibir mensajes simultáneamente. Esto como sucede como en el caso de, por ejemplo, puede ser de WhatsApp, bueno, de los teléfonos, simplemente los mensajes de texto, como se puede observar acá de este lado. Enviar un mensaje, lo recibe el otro cliente y este cliente puede llegar a contestar y así simultáneamente, ¿no? Sin ningún problema. En una aplicación peer-to-peer, pues permite que un dispositivo funcione como cliente tanto como servidor dentro de una misma comunicación. Y pues básicamente en este modelo, cada cliente es un servidor y cada servidor puede llegar a ser un cliente. Las aplicaciones peer-to-peer básicamente requieren que cada terminal pues proporcione una interfaz de usuario y ejecute un servicio en segundo plano. Las aplicaciones pues comunes de peer-to-peer
Básicamente, como para cada PC de la red pues ejecuta la aplicación, puede funcionar como un cliente o como un servidor para otras PCs en la red que ejecutan la aplicación. Básicamente en redes peer-to-peer comunes pues pueden llegar a incluir BitTorrent, la conexión directa y Dunkey and Freenet. Y pues muchas aplicaciones peer-to-peer permiten que los usuarios compartan partes de varios archivos con otro usuario a la vez. Y pues los clientes que utilizan un pequeño archivo pues llamado archivo torrent para poder llegar a localizar a otros usuarios que tienen las mismas piezas que necesitan y conectarse directamente a ellos. Básicamente pues este archivo pues también contiene información sobre los equipos de seguimiento que realizan el seguimiento de que los usuarios tienen qué archivos, y los clientes piden partes de varios usuarios pues al mismo tiempo. También se puede llegar a mencionar que las aplicaciones pues comunes de peer-to-peer, existen algunas que son, bueno, estas son consideradas ilegales en algunos países. Y de igual forma, en caso de querer descargar documentos, aplicaciones así, solamente hay algunas aplicaciones peer-to-peer que permiten hacer una previsualización del contenido de ese archivo. En caso contrario, pues realmente hay que tener mucho cuidado por los virus y que se pueden llegar a encontrar en la red. Ahora volvemos a pasar a los protocolos, pero ahora en caso de los protocolos web y de correo electrónico. Bueno, pues en este caso existen pues muchos protocolos específicos para la capa de aplicación diseñados para el uso de la navegación web y el correo electrónico. Pues en este caso es el IP, el DNS y el DHCP. Básicamente lo que se hace en un navegador, se escribe pues una dirección web URL en el navegador, obviamente, y el navegador establece una conexión con el servicio web. Es decir, pues este servicio web pues está ejecutando en el servidor que está utilizando el protocolo HTTP. Los nombres que la mayoría de las personas asocia pues a las direcciones son totalmente las URL e identificador uniforme a los recursos. ¿Eso por qué? Porque realmente a las personas lo que más comúnmente recuerdan es el nombre de la página, o básicamente el link o URL. La mayoría no va a estar recordando la dirección IP de esa página. Entonces es más fácil usar la URL que la dirección IP de la misma. Y básicamente el primer paso pues es que en el explorador tiene que interpretar las tres partes de la URL, las cuales son el protocolo o esquema, el nombre del servidor y el nombre del archivo solicitado. En este caso el protocolo de esquema es IP. El nombre del servidor es básicamente la página, y el nombre del archivo solicitado es pues obviamente el archivo que se tiene que abrir. Y bueno, como segundo paso, el navegador tiene que verificar con el servidor de nombres de dominio, en este caso es el DNS, para poder así convertir el nombre del servidor en una dirección numérica que utiliza como para conectarse con el servidor, y el cliente utiliza una solicitud HTTP a un servidor pues enviando la solicitud GET al servidor y solicita el archivo. Bueno, aquí es el tercero y cuarto paso. En respuesta a la solicitud, el servidor del código HTML, pues esta página web en el navegador. Y por último, es el navegador descifra el código HTML y da formato a la página para que se pueda visualizar en la ventana del navegador. Y ahora con el protocolo HTTP y HTTPS. Bueno, pues este protocolo básicamente es de solicitud-respuesta. Cuando un cliente, por lo general un navegador web, pues envía una solicitud a un servidor web, pues HTTP realmente especifica los tipos de mensaje que se utilizan para esta comunicación. Y como se puede observar en la imagen, pues, a ver, no se ve tanto. Bueno, pero está el servidor, un HTTP, y el cliente, donde por ejemplo está el host www.cisco.com,
y get es /index.html y http es /1. Ese es el nombre de dominio totalmente codificado. Y también se encuentra el localizador uniforme de recursos URL, que es básicamente la página, ya junto con HTTP. Dentro de de cliente hacia el servidor se hace la solicitud del protocolo HTTP y básicamente ese es el archivo solicitado, es el nombre del dominio totalmente. Pues los mensajes más comunes, como aquí se mencionó, es el get. Que significa que es la solicitud de datos por parte del cliente y un cliente navegador web pues envía un mensaje get al servidor web para solicitar páginas HTML. El POST se refiere a que es la carga de archivos de datos como los datos de formulario al servidor web. Y PUT pues carga los recursos o el contenido, como por ejemplo pues una imagen en el servidor. Los protocolos de correo electrónico. Pues el correo electrónico es un método de guardado y desvío que se utiliza para enviar y guardar y recuperar mensajes electrónicos a través de una red. Los mensajes de correo electrónico pues se guardan básicamente en bases de datos en servidores de correo. Básicamente los clientes de correo electrónico pues se llegan a comunicar con servidores de correo para enviar y recibir correos. Los protocolos admitidos para es pues el protocolo simple de transferencia de correo, el SMTP. El protocolo de oficina es el de correos, es el POP y el IMAP. El proceso de capa de aplicaciones pues envía el correo y utiliza el SMTP. Y un cliente recupera el correo electrónico mediante uno de los dos protocolos de la capa de aplicación, ya sea el POP o el IMAP. Pasamos con el protocolo SMTP. Todos los mensajes pues en formato SMTP necesitan un encabezado y un cuerpo de mensaje, mientras que básicamente el cuerpo pues del mensaje pueda llegar a contener la cantidad de texto que se puede llegar a desear. El encabezado pues debe contar con una dirección de correo electrónico de destinatario correctamente formateada y una dirección del emisor. Básicamente pues cuando un cliente envía un correo electrónico, el proceso SMTP del cliente pues se tiene que conectar a un proceso SMTP del servidor en el puerto pues en este caso conocido como el 25, y después pues se tiene que establecer la conexión. El cliente pues tiene que intentar enviar un correo electrónico al servidor a través de esta misma, y una vez que el servidor pues pueda llegar a recibir este mensaje pues lo ubica en la cuenta local o lo vuelve a reenviar a otro servidor de correos para pues llegar a su entrega. Y básicamente lo que se puede observar en la imagen. El protocolo POP, básicamente es utilizado por una aplicación para poder llegar a recuperar correos electrónicos de un servidor de correo. Y con POP pues se puede llegar a descargar desde el servidor de cliente y después eliminar en el servidor. ¿A esto qué se refiere? Que básicamente el servidor pues comienza el servicio POP escuchando de manera pasiva desde un puerto. O sea, en este caso pues vamos a ponerle el TCP-110 a las solicitudes de conexión del cliente, y cuando este cliente pues desea utilizar el servicio, envía esa solicitud para poder llegar a establecer esa conexión con TCP y con el servidor. Una vez establecida esta conexión, pues el servidor POP envía un saludo, básicamente, y a continuación el cliente y servidor POP intercambian comandos y respuestas hasta que la conexión se cierra o se cancela. El protocolo IMAP, pues básicamente describe un método para poder recuperar mensajes de correo electrónico. A diferencia del anterior, o sea, el POP, cuando pues el usuario se conecta con un servidor con capacidad de IMAP, se pueden llegar a descargar copias de los mensajes a las aplicaciones del cliente. Los mensajes originales se mantienen en el servidor hasta que se puedan llegar a eliminar manualmente.
y pues los usuarios ven estas copias de los mensajes en su software de cliente de correo electrónico. Eso es básicamente su función de IMAP. Y ahora los servicios de direccionamiento IP. El servicio de nombres de dominio, pues, es el DNS. Existen, pues, otros protocolos específicos para aplicaciones de diseño para facilitar la obtención de direcciones para dispositivos de red. Y básicamente en las redes de datos los dispositivos se etiquetan con direcciones IP. Y para poderse enviar y recibir mensajes a través de, o datos a través de la red. Los nombres de dominio básicamente se tienen que crear, se crearon para convertir las direcciones numéricas en un nombre sencillo y reconocible. Por ello, el protocolo DNS pues define un servicio automatizado que coincide con los nombres de recursos que tienen la dirección de red numérica solicitada. Incluye el formato de consultas, respuestas y datos. Un equipo pues cliente tiene que utilizar una dirección IP para realizar solicitudes al servidor. Como se puede llegar a observar en la imagen, está el servidor DNS y donde se encuentra el www.cisco.com y su dirección IP. Y como anteriormente se mencionó, una persona común no puede llegar a recordar exactamente la dirección IP de la página a la que quiere acceder. Entonces, es por eso que entonces se utiliza el www.cisco.com como ejemplo, y esa sería su solicitud hacia el servidor, y el servidor le da una respuesta hacia esa dirección. El formato de mensaje DNS. Pues el servidor DNS pues almacena diferentes registros de recursos utilizados para todos los nombres, y pues estos registros básicamente contienen el nombre y la dirección y tanto el tipo de registro. Pues algunos ejemplos de los tipos de registro son los siguientes. Existe el A, que es la dirección IP versión 4 de terminal, el NS, que es un servidor con nombre autoritativo, las 4A o AAA es una dirección IP versión 6 de terminal, o también pronunciada pues 4A, y MX, que es un registro de intercambio de correo. Y básicamente esto sirve para que cuando un cliente pues realiza una consulta, el proceso DNS del servidor pues pueda observar primero sus propios registros y para resolver el nombre. Si en caso de que no pueda resolverlo con los registros almacenados en él, pues se tiene que contactar con otros servidores para poder hacerlo. Y una vez que éste puede llegar a encontrarlo y coincida con lo que se está pidiendo, pues se la devuelve al servidor solicitante original y este lo almacena temporalmente en la dirección numerada, por si en caso se vuelve a solicitar el mismo nombre. Y en este caso, uno de los ejemplos en Windows, dentro de los comandos en CMD, se puede ejecutar el comando ipconfig /displace DNS, y este comando te va a mostrar todas las entradas de DNS en el caché. Y básicamente eso es todo de mi parte. Continuamos con el siguiente compañero. Gracias.